Navidad. Y es que justamente mientras el mundo le da la espalda a Nicolás Maduro, él sigue teniendo un importante aliado en la región, nada más y nada menos que su vecino de Colombia, Gustavo Petro, quien ha hecho un llamado muy importante a las Fuerzas Armadas y específicamente a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a articular las Fuerzas Armadas de Colombia con las de Venezuela, nuevamente demostrando ese respaldo que le da Gustavo Petro a Maduro en toda esta situación y tensión política, en especial por la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. Ante estas declaraciones de Petro, la precandidata senadora Vicky Dávila hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a desobedecer esta orden de Petro. Bueno, antes de entrar a donde nos vamos a encontrar, quiero decirles una cosa muy importante hoy aquí en Sabaneta. En las últimas horas, Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de hacer trabajo conjunto con el Cartel de los Soles, con la narcodictadura de Nicolás Maduro, con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela. Por eso, hoy les digo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia, no obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución. Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína. A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro, no obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución. Bien, era la precandidata Vicky Dávila con este megáfono en las calles llamando a desconocer la orden de Gustavo Petro. Nos hace recordar ese momento en el que el presidente colombiano desde las calles de Nueva York hizo lo mismo. Así que esta respuesta se toma como un poco de su propia medicina. En Colombia está conectado nuestro compañero Sergio David González, listo para ampliar toda la información más destacada desde su país. Bienvenido, Sergio. Cintia, un gusto saludarte a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, también en los Estados Unidos. Pareciera que sí, que la candidata Vicky Dávila le está haciendo la misma jugada que hizo Gustavo Petro en Estados Unidos, con megáfono en mano, diciendo Petro en Nueva York, que no le hicieran caso los militares a Donald Trump. Ahora la candidata Vicky Dávila en Sabaneta, que es a 2 minutos de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en las últimas horas le dice a los militares colombianos que no le hagan caso a Petro, en lo que Petro ha denominado como unir inteligencias entre Colombia y Venezuela contra el narcotráfico, y que esto realmente perdería, para muchos expertos, Colombia la soberanía en tema de seguridad. Ya es un tono muy mayor el que está dando a conocer en este momento el gobierno colombiano, en una alianza cada vez más profunda, más estrecha, más cercana entre el gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque quien lo había dicho inicialmente al hablar de una zona binacional entre Colombia y Venezuela había sido el propio Nicolás Maduro, donde había hablado, si recuerda, Cincia, de poder unir la Guardia Bolivariana con el ejército colombiano allí en esa zona. Pues ahora es desde Colombia que Petro está diciendo que hay que unir esta inteligencia. Aquí, en medio de este proceso electoral, ya los candidatos están utilizando el mismo lenguaje que utiliza Gustavo Petro a nivel internacional para decirle a los militares en Colombia que no le hagan caso a Gustavo Petro en esta situación de alianza de seguridad entre ambos países. Vamos a ver en qué termina esto, pero mientras tanto, Cincia, te comento que siguen las polémicas decisiones de Gustavo Petro. El más reciente tiene que ver en cerrar en su totalidad los acuerdos entre Colombia e Israel. Israel, una población que vive
en la mente de Gustavo Petro y que lo ha convertido en su caballito de batalla para estas elecciones que se acercan en Colombia para el próximo año. Como no hay primera línea en Colombia, como no hay un gobierno diferente al de él que pueda atacar, por eso se ubica en conflictos internacionales y por eso apoya todas las manifestaciones pro-Palestina y que vayan en contra del Estado de Israel. Ahora, con la situación que se presentó en las últimas horas cerca a Gaza, donde fue detenida una flotilla y donde 2 colombianas estaban allí, pues Gustavo Petro, a través de la red social X, ha dado a conocer que se cierra total vínculo con Israel. Vamos a ver a continuación este trino, este post que ha dado a conocer el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, y dice lo siguiente: si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Ha sido detenidas en aguas internacionales 2 ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana en Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato y dice lo siguiente: sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Cinzia, desde el año 2024, Petro venía teniendo todo este conflicto con Israel. El 1 de mayo del 2024, en la Plaza de Bolívar, fue cuando dijo que no iba a permitir más relaciones con Israel por todo lo que se estaba viviendo el conflicto de Medio Oriente. Para junio del 2024, el embajador de Israel en Colombia fue sacado por parte del gobierno nacional, expulsado, y de ahí hasta la fecha se han tenido diferentes resoluciones y decretos por la Presidencia de la República, sobre todo para impedir la exportación de carbón colombiano hacia Israel. El comercio entre ambos países se ha disminuido casi a la mitad. Es una pena lo que está haciendo en este momento, y todo se ha convertido en un tema consular para ayudas de todos los trámites que necesita la comunidad israelí en Colombia, como de funciones, como algunos documentos de matrimonio, como documentos importantes para estudio. Todo eso, si se hace en este momento realidad esta decisión del gobierno nacional de expulsar a todos los integrantes del consulado, serían cerca de 40 personas las que trabajan en este momento el consulado que tendrían que salir del país. Una decisión extremadamente polémica por parte del gobierno nacional, que, volvemos a repetir, tiene sus ojos puestos en conflictos internacionales, pero desconoce todo lo que está pasando en Colombia. Impresionante realmente, aunque pues sí, nunca deja de sorprender lo que pasa con Gustavo Petro. Es lamentable, Sergio, y lo primero que puedo pensar cuando el presidente colombiano desplaza de esta manera a toda una comunidad es en el crecimiento del antisemitismo en toda Latinoamérica, estando líderes latinos como Gustavo Petro a la cabeza de estos discursos de odio en los que él después se lava las manos y se limpia de toda responsabilidad, pero es realmente lo que hace que crezca el antisemitismo y el odio hacia una comunidad y por supuesto lo avala de esta forma el presidente colombiano. Totalmente, Cinzia, totalmente. Ha sido muy desafortunado, pero hay respuestas también por parte de congresistas, no solo en Colombia, sino desde los Estados Unidos. Mario Díaz Balar es uno de los congresistas más críticos del país norteamericano con Gustavo Petro, y después de esta decisión de decir que todos los diplomáticos, los pertenecientes al consulado en Israel tienen que salir de Colombia, le envió un mensaje muy fuerte, recordándole el pasado guerrillero que ha tenido Gustavo Petro. Lo vamos a tener en pantalla, Cinzia, si por favor nos haces la lectura de qué fue lo que dijo este congresista en las últimas horas a través de su cuenta de X. Claro, ahí está, dice Gustavo Petro, quien fue miembro del grupo guerrillero terrorista M-19 de Colombia, que sembró violencia en el país, incluyendo uno de los actos más sangrientos, el asedio al Palacio de Justicia, que resultó en 94 muertos. Continúa apoyando a quienes quieren eliminar al Estado de Israel, ignorando las atrocidades cometidas por Hamás hace casi 2 años, mientras este grupo sigue manteniendo rehenes y utilizando a palestinos como escudos humanos para justificar su violencia sin fin. Era lo que declaraba Mario Díaz Balart,
justamente con respecto a este antisemitismo. Y Sergio, en el contexto de que estamos a punto de que se cumplan 2 años de uno de los ataques más grandes después del Holocausto a la comunidad judía, como lo fue el 7 de octubre de 2023. Por supuesto, Cincia, y eso es lo que no se tiene en cuenta por parte de todas estas manifestaciones pro-Palestina, donde muchos jóvenes están saliendo a protestar. Hoy se tienen previstas algunas protestas en Colombia cerca de las 2 de la tarde. No han dado a conocer cuál es el punto de concentración, pero va a ser una concentración por parte de los jóvenes de izquierda que apoyan el gobierno colombiano, que apoyan esta causa pro-Palestina, pero que se esperan algunos desmanes dentro de todas estas manifestaciones. Así que, bueno, vamos a ver esto qué ocurre. Pero con esas declaraciones que se hacen desde el Congreso de los Estados Unidos, también hay declaraciones desde el Congreso colombiano. Las hace Paola Holguín, la senadora del Centro Democrático, que también es precandidata a la presidencia de la República, rechazando esta decisión de Gustavo Petro de ir en contra de los diplomáticos israelíes en Colombia. Estas fueron sus declaraciones. Nosotros vemos con enorme preocupación el manejo de las relaciones internacionales por parte del gobierno de Gustavo Petro. Venimos denunciando que son unas relaciones que se manejan con criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal y no pensando en los intereses superiores de Colombia. A las declaraciones antisemitas se suma ahora la denuncia del Tratado de Libre Comercio y la expulsión de los diplomáticos residentes en Colombia. Ya teníamos una ruptura de relaciones con Israel, un país que es muy importante para el nuestro en materia de cooperación en seguridad, pero además un país con el que tenemos un TLC que no ha sido suficientemente aprovechado y que presentaba una gran oportunidad para los productos agrícolas, agroindustriales, industriales y además para ese intercambio en temas como ciberseguridad, tecnología y apoyo al sector agropecuario. Nos preocupan estas reacciones de Gustavo Petro, nos preocupa que viene alineando a Colombia con regímenes antidemocráticos mientras se aleja cada vez más de los países que han sido aliados tradicionales de Colombia. Así es, importantes declaraciones entonces, Sergio, donde la comunidad sigue rechazando el accionar del presidente colombiano que va en contra justamente de toda la religión, de la creencia, de la identidad, de todo lo que a veces defiende pero cuando le conviene. Así que es lamentable lo que está pasando con el presidente colombiano. Total, Cincia, y me despido con un comentario que viene al lugar para los colombianos que hoy van a salir a manifestarse en pro-Palestina por la liberación de las 2 colombianas que se encuentran retenidas allí por ir en esta embarcación, al parecer por temas de ayudas humanitarias, pues los han catalogado como secuestro, así lo ha dicho también el gobierno nacional. Pero cuando en Colombia hay secuestro por parte de los campesinos cocaleros en el Cauca o en la región del Catatumbo, el gobierno nacional lo llama retención. También sería bueno que si van a manifestar por la liberación de las 2 colombianas o todo lo relacionado con el conflicto de Oriente Medio, deberían también empezar a hacer manifestaciones para la liberación de los colombianos que están retenidos de manera ilegal en Venezuela y también todos los colombianos que en este momento sufren toda la inclemencia de lo relacionado a este conflicto en Venezuela, que ha dejado bastantes personas damnificadas. Así que en esos estamos, Cincia, estaremos muy atentos a ver en qué se desarrolla toda esta situación ante estas polémicas decisiones del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Sergio. Estaremos muy atentos.